Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy la licenciada Gracie Murphy y este es su programa Una vida sin violencia. Hoy vamos a hablar con un hombre que tengo mucho respeto y mucho amor. Su nombre es Eddie Monge. ¿Cómo pronuncia? ¿Monge o Monge? Monje. Monje, ok, está como español. Yo estaba pensando. Eddie ahorita vive en los Estados Unidos, en Nueva York, pero él es de El Salvador y Guatemala por sus padres. Este programa siempre hablemos cómo podemos disminuir la violencia, fortalecer la familia y fomentar una cultura de paz y cómo Dios puede ayudarnos en haciendo eso. Entonces, Eddie, bienvenidos a nuestro programa. Y cuéntame un poco de su historia, de su originaria, dónde nació y un poco sobre su familia. Primero que todo, muchísimas gracias por incluirme y serme parte de este programa. Se lo agradezco mucho, Gracie. Y también por todo el trabajo que está haciendo para impactar muchísimas vidas. En realidad, cada día necesitamos un poquito más de esperanza y de recordarnos de que siempre hay un futuro adelante de nosotros. Pues yo nací en Los Ángeles. Mi mamá se movió a Los Ángeles en 1988. Esto fue después de la guerra en El Salvador. Mi abuela ya se había movido para Los Ángeles y ya estaba viviendo ahí. Y la razón por la cual ella se movió es porque desde los 12 años ella básicamente había sido la madre de los hijos de mi abuela, de todos sus hermanos. Ella era la más grande, ella cuidaba de todos. Y había pasado por muchísima violencia en El Salvador y ella quería una vida más diferente, pero algo que ella aprendió lastimablemente de los esposos que mi abuela había tenido anteriormente y aún del papá de mi abuelo, es una vida expuesta a muchísima violencia doméstica. Y pues lastimablemente, ¿verdad? Muchísimas veces duplicamos las cosas que vemos y no nos damos cuenta. Y ella no tuvo la capacidad emocional de poder tomar la decisión y decir que el hombre con el que ella iba a tener un hijo, tal vez no era el mejor hombre, ¿verdad? Y ella me tuvo a mí cuando conoció a mi papá allá en Los Ángeles. Él es de Guatemala, pero pues lastimablemente también él era muy violento con sus palabras. Le gustaba muchísimo controlarla y hubo veces en las cuales la subió en el carro y la llevó para otro estado para que mi familia no la pudiera ver. Básicamente eso es secuestro. Pero en ese tiempo o en la mentalidad de mi mamá, ella nunca pensaba que eso fuera secuestro, pero ella tenía 19 años, 20 años, y fue que un poquito antes de que me tuviera a mí. Pues tiempo pasó y mi mamá, como le tenía miedo a él, y no sabía cómo dejarlo, porque ella decía que lo amaba demasiado. Y muchísimas veces cometemos este error, ¿verdad? Que decimos, pues yo lo amo demasiado, ¿por qué lo voy a dejar? Y créame que es algo que tengo mucho respeto por mi mamá, porque me imagino el dolor que mi papá le pudo causar, pero aún decidió tenerme a mí cuando salió embarazada de mí. Y me acuerdo de que me ha contado muchísimas veces ella de que por medio de su embarazo, ella tenía muchísimo miedo de cómo mi papá iba a ser. Y a los 6 meses él desapareció. Un día dice que mi mamá que ella se levantó y él ya no estaba ahí. Y ella tenía muchísimo miedo que iba a regresar, pero le oraba a Dios y le pedía de que ojalá nunca él regresara, porque pues el miedo, ¿verdad? De que iba a pasar si me tuviera a mí. Y pues para contarle, ¿verdad? Lo que pasó después de eso, a los 8 meses de embarazo, casi los 9 meses, él regresó otra vez y estaba esperando que yo naciera. Pero a este punto mi mamá ya tenía como un sistema con mi familia de que si él regresaba, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer ella? Ella había armado como un sistema de protección para sí misma. Y él ya no pudo tener contacto con mi mamá porque mi familia la estaba protegiendo a ese punto. Y
pues ya que mi mamá me tuvo que ir al hospital y él intentó llegar al hospital, pero mi mamá no lo dejó entrar. Pues eso lo enojó muchísimo porque para él, ¿verdad? Él iba a tener un hijo y él ya tenía dos niñas, pero él siempre decía que él quería un varón y que tenía que ser hombre. Y pues me recuerdo que mi mamá me ha contado muchísimas veces de que él intentó entrar al hospital, pero no pudo. Pues 8 días después de haber intentado entrar al hospital, mi mamá ya estaba en la casa conmigo y él logró entrar al apartamento de mi mamá y me llevó con él, me secuestró a los 8 días de vida. Y Disculpe, eso pasa mucho en Honduras, que padres dejan a la mujer embarazada, pero después de nacer varón o hembra, ellos vienen y raptan, agarran los niños y los sacaron de la mamá. Tenemos muchos casos de ese. Entonces, eso es una situación que está muy horrible, muy horrible. Sigue, contamos. sí, sí, es algo que no me puedo imaginar yo en realidad cómo mi vida hubiese sido si él hubiera logrado sacarme del país, el cual era su propósito. El propósito de él era de sacarme para llevarme a Guatemala, para que yo creciera con él en Guatemala. Y le decía a mi mamá me dice que durante todo el embarazo le decía que algún día yo me llevaré al niño y nunca lo vas a ver. Y con eso, ese era el miedo que él le había pasado a la mente de mi mamá, por la cual ella padecía tanto de miedo de él, de que decía que algún día él me va a quitar el niño, me va a quitar el niño. Pues lo había logrado hacer, ¿verdad? Y esto a mi mamá, ella dice básicamente que ella se volvió loca porque 8 días después de tener a su hijo y alguien venga y lo secuestre, no me imagino el dolor que ella habrá pasado en ese momento. Y ella me dice de que esos 8 días primero que todo, fueron los días que más ha tomado en toda su vida, porque ella no quería regresar a su mente para poder captar lo que acababa de pasar. Ella pasaba tomando todos los días al punto de que ella decía, no me importa si me muero. Y pues a los 8 días, dice ella de que estaba sentada y como que una señal le llegó a la mente, dice ella, y se recordó que había una casa a la cual mi papá la había llevado, la había secuestrado a ella y la había llevado. Y estaba como a 1 hora de donde vivíamos. Y dijo ella, tengo que ir a ver ahí. Pues le dijo a mi tía que se fueran, se subieron en el carro y fueron. Y llegó y vio por la ventana y ahí vio a mi papá y me tenía a mí en los brazos. Y me dice ella, yo me dice, sé de que hasta el día de hoy, de que ese fue Dios que me dio ese instinto en ese momento de decirme a dónde tenía que ir. Porque como yo, me dice a mí, primero que todo yo no hablaba inglés, segundo, yo no sabía cómo manejar, yo no sabía ni a dónde ir, ni a dónde él me había secuestrado tantas veces que la había llevado a diferentes lugares. Pero en ese momento, Dios le dio esa señal en la mente. Pues llegó y dice ella de que lo vio por la ventana y él la vio a ella también y le dijo, no te voy a entregar al niño, le dijo, él me pertenece a mí, yo me lo voy a llevar. Y mi mamá le dijo, no te preocupes, no me lo vas a entregar a mí, se lo vas a entregar a la policía. Y la policía llegó y pues me lograron rescatar. El problema en ese momento fue de que verdad, muchísimas veces no sabemos el poder de la ley, muchísimas veces no sabemos cómo la ley nos puede proteger. Y mi mamá decidió no poner cargos en contra de él. Pues el no poner cargos en contra de él, él llevó a que legalmente él intentara luchar para quitarme de los brazos de mi mamá legalmente. Y él me había metido un caso en la ley y eso la espantó muchísimo a mi mamá por el hecho de que como inmigrante aquí en los Estados Unidos, ella temía muchísimo de que la ley lo iba a apoyar a él porque él era residente y mi mamá no era residente. Ahí está que de temor mi mamá y mi familia decidieron que era mejor que nos fuéramos para El Salvador y que fuéramos a pasar un año en El Salvador mientras las cosas se calmaban. Y nos fuimos para El Salvador y pues lastimablemente la situación financiera de mi familia bajó muchísimo en ese tiempo y ya no pudimos regresar de El Salvador.
un año se convirtieron en 14 años en El Salvador y así es que, siendo hijo de padre guatemalteco y de madre salvadoreña, crecí con corazón salvadoreño. Y es interesante. Nació en Los Ángeles y está viviendo en El Salvador. Y qué cambio, pero estaba un bebé cuando se fue por allá. ¿Cómo fue Ujú. su juventud en El Salvador? ¿Cómo fue la vida allá? En realidad, muchísimas veces yo pienso de cómo yo pensaba en ese momento en mi niñez y todo lo que tú ves a tu alrededor es lo normal. No hay otra manera de pensar, no hay otra posibilidad de vivir. Y eh, viviendo en El Salvador, yo viví ahí mientras ciertos tiempos que me recuerdo fueron uno de los peores tiempos de El Salvador, dado a las maras y dado a la violencia, ¿verdad? Pero no era solamente eso, sino que era la violencia también en la casa. Y muchísimas veces, ¿verdad? Eso comienza en las casas. Para mí, mi abuela, que había estado viviendo en los Estados Unidos, fue deportada y tenía yo 5 años cuando ella fue deportada y regresó a El Salvador, pero también esta vez se trajo a su pareja. Él es de México y él vivió con nosotros por, no sé, en realidad como unos 2, 3 años. Y él, en ese tiempo, mi mamá tenía que trabajar, so ella tenía que irse lejos a trabajar y no había quien nos cuidara. Eran yo y mi prima tenía 6 años, yo tenía 5 años. So, él nos cuidaba y yo me recuerdo que yo le decía a mi mamá que me llevara con ella, yo quería ir a trabajar con ella. Y esa fue una de las señales que ahora he reconocido en las cuales yo estaba pidiendo ayuda, pero no sabía cómo pedir ayuda. Pues no sé Permíteme, exactamente. permíteme, Ujú, esto sucede, esto es por la familia que están escuchando esta noticia. Los niños pueden dar señales sin usar palabras, que no quieren estar en un lugar, no quieren que lo deja. Y la gente realmente se ve eso como es normal. Es un niño que gusta, ama a su mamá, pero es un momento tal vez a investigar por qué la menor no tiene o no quiere quedar con esa gente. Y tal vez ujú, él no está allá y está bien, no tiene problema que mamá se va a trabajar. Pero cuando él está allá, está con terror o diga, al tío va a visitar y está con terror. Entonces, especialmente por la edad de 5 años, un niño nunca va a mentir sobre este tipo de situación ujú. que está pasando. Y desafortunadamente, muchos menores caen en silencio porque creen que no hay dónde ir para buscar ayuda. Um, Ujú, si conta a alguien, tenemos muchos casos aquí en Honduras en que la niña conta a la mamá que su esposo está tocándola y ponga la culpa a la menor. Es su culpa, usted ujú, me entiende. Y esas cosas son muy tristes. Entonces, su mamá se va a trabajar y el esposo de su abuela estaba cuidando a usted y su prima. ¿Y qué pasó? ujú. Eh, ¿Puede contar o Sí, sí. Pues todo lo que yo me recuerdo básicamente es de que hubiera muchísimas veces en el que él nos tocaba sexualmente y él abusó de mí y de mi prima. Y yo en realidad no me recuerdo de muchísimo. Hay ciertas partes pedacitos que yo me recuerdo, pero algo que yo sí me recuerdo es el miedo que yo sentía al estar cerca de él. Y no sabemos exactamente por cuánto tiempo esto pasó, pero algo sí sé es de que a los años, mi prima y yo hablamos y ella comenzó a ir a terapia y a recibir ayuda porque los dos estábamos experimentando muchísimo trauma y los efectos del trauma muchísimas veces se proyecta por medio de ansiedad y de miedo, temor. No podía dormir yo a los 22 años, no podía dormir y tenía siempre el mismo sueño en el cual a mí me estaban eh, eh, abusando como niño y no sabía yo por qué.
así fue que a los años yo me comencé a recordar de ciertas partes. Pues yo me recuerdo muchísimas veces que yo le decía a mi mamá de que no me dejara, y exactamente como usted ha dicho, Gracie, muchísimas veces los niños hablan de maneras que tal vez no utilicen sus palabras, y nunca debemos de negar que si ellos están pidiendo ayuda en algo o tal vez tienen miedo de algo, es de preguntarles por qué es que sienten miedo, porque un niño nunca va a decir que tiene miedo a algo de por si nada, ¿verdad? Siempre hay algo escondido adentro. También no es de victimizarlos, no es de acusar o decir de que te ha pasado eso, porque eso también causa muchísimo trauma. Pero en vez es de poner atención, qué son los movimientos que nuestros hijos hacen, que están tratando tal vez de comunicar algo que no lo puedan comunicar verbalmente. Pues, ujú. En este momento, por hablar a los oyentes, de que usted habló de violencia doméstica en contra de su mamá por parte de su papá, y usted habló de violencia sexual, abuso en contra de usted y su prima. Y en las dos situaciones yo estoy escuchando cómo la persona sentía, como usted sentía, sin recursos, sin capaz de escapar, y ese miedo de que está hablando. Entonces, usted también habló que la mamá no sabía de las leyes que pueden proteger. Aquí en Honduras hay leyes y a veces las autoridades no cumplen con sus protocolos de ese, pero es importante, si está escuchando nuestras voces, si usted es una mujer sufriendo por parte de su pareja que debe buscar ayuda, puede interponer una denuncia, puede llamar a mí. Mi número es 97-38-83-22. Tenemos el proyecto de justicia. Y si es una menor, un niño o una niña está en su casa ahorita escuchando y alguien está tocándote, nadie debería tocarte. Cuenta su mamá, cuenta su abuela, cuenta su prima, cuenta su tía. Siga contando a gente qué está pasando hasta alguien busca ayuda. También, niños, escucha mi voz. Usted, el otro día, yo recibí un llamado de Guaymaca, y tenemos oyentes en Guaymaca. Es un municipio a par del municipio de Talanga. Y esta niña tiene 16 años y ella me dijo que corrió de su casa. Y yo le pregunté, ¿por qué corrió de su casa? ¿Por qué está abusándome sexualmente en casa? Entonces, en ese momento, yo he dado, por la situación de COVID en que estamos ahorita, es muy difícil movilizar y hacer cosas. En este momento, yo he dado a ella por WhatsApp el número de la Fiscalía de Talanga. Y yo dije a ella, llama a la Fiscalía de Talanga y si ellos no te ayudan, llámame otra vez. En la tarde, la Fiscalía me llamó y dijo que la niña ha llamado a ella, la recuperó, hizo la forenses y querían ponerla en nuestro refugio, pero ahorita no, por la situación de los niños en el hogar, y no podemos recibir nadie en este momento. Entonces, la Fiscalía ha brindado la ayuda a esta niña y la llevó a un lugar seguro y está haciendo el procedimiento legal en contra del agresor. Y si el agresor es su padre o un abuelo o un tío o algo, si pongo la denuncia, llámame otra vez, mi número es 97-38-83-22. Llámame y hablaremos con la Fiscalía y empezamos el proceso. Y usted puede regresar a su casa y vivir libre de la violencia porque el agresor va a ir preso. ¿Ok? Es importante. Y Eddie, yo hablo mucho en este momento, pero usted eres un hombre que sufrió las mismas cosas. ¿Qué quiere usted decir a las mujeres que sufren violencia por su pareja y a los niños que sufren abuso por parte de un adulto? ¿Qué dice usted? Que no están solos, no están solos. Habemos muchísimas personas en este mundo que hemos sufrido exactamente por lo mismo. Primero que todo, no estás solo, tu dolor no tiene que ser cargado solo. Y segundo que todo, tu vida tiene muchísimo valor. Ah,
algo que yo perdí a mi niñez y que me tocó muchísimos años recuperar fue el valor por mi vida, el valor que mi vida tiene. Y eso era porque dije yo, pues si alguien es capaz de hacer esto a mi vida, tal vez mi vida no tiene mucho valor. Si algo que me gustaría recordar a las personas siempre es de que primero que todo no estás solo y segundo que todo tu vida vale luchar por ella. Vale luchar por ella, busca ayuda, cuéntale a alguien, no importa si la primera persona que le contaste te dijo, no es verdad, no está pasando. Esta no es cuestión de que alguien te crea o que no te crea, te pasó a ti y habemos muchísimas personas que estamos dedicando nuestras vidas a ayudar a que primero que todo la persona que ha abusado pueda recibir la ley como lo es, lo cual créame, Gracie, que le agradezco muchísimo a Dios por personas, por el trabajo que usted está haciendo. Y segundo que todo es en ayudar a que ese pesor que deja el trauma en nuestras vidas no sea algo que tengamos que cargar por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Dios dice, trae tu dolor, tráelo a mí, yo lo cargo. Y créame que eso es verdad, porque Dios sí lo carga. No quiere decir que de un día a otro desaparece. Hay un proceso en el cual uno tiene que embarcar y procesar ese trauma y comenzar a dejar esas cosas poco a poco. Pero créeme que el poder ver que hay una vida diferente emocionalmente que podemos vivir, que porque alguien decidió hacer algo a nosotros, a nuestras vidas y marcarnos de la manera, no quiere decir que eso marcó y definió nuestras vidas para el resto de nuestras vidas. Es un evento que pasó, pero nuestras vidas todavía tienen un futuro. Exacto, y yo fui víctima de abuso, fui violada y embarazada por la violación y sufrió violencia doméstica y varias otras cosas pero sentimos como somos personas quebradas, que no se Ujú. por nada, que no tenemos vale para que pasó a nosotros, pero esto es un punto muy importante, que con Dios, cuando Dios entra en nuestra vida y Él nos da el valor, Él nos sana. Y una de las cosas muy importantes que quiero que gente sepa es que Dios puede usarnos por hacer cambio grande. Como usted dice, estoy aquí en Honduras. Hace poco celebramos 15 años de estar en este país haciendo esta lucha. Y tenemos muchos logros, algunos fallos, errores y todo, pero estamos luchando. Y usted también es una persona quien sufrió, su mamá sufrió la violencia doméstica, su padre no está en su vida, fue abusado en otras maneras sexualmente por otra persona y sufrió. Pero Dios ha cambiado su vida también y ha puesto usted en una, ¿cómo se dice? Él siempre darnos, estoy pensando qué es la palabra, ¿cómo se dice? Una misión por la vida, un llamado. Eso, Ujú. él nos da Ujú. un llamado y cada uno tenemos un llamado diferente, pero cuando vayamos a Dios, Él va a nacer adentro de nosotros un deseo de hacer algo y muchas veces gente no lo hace porque piensan yo soy roto, yo soy quebrado, no sirvo Ujú. nada. ¿Cómo puede Dios usar a mí? O mira a mí, víctima de violación, madre soltera por la violación, un matrimonio fallado. Mi primer esposo solo casaron un año y él estaba vendiendo drogas y yo separó de él, él estaba adictado a drogas. ¿Cómo puede ser que una mujer así, con toda esa cosa, abusado de niña también emocionalmente, de toda esa cosa que podría estar aquí en Honduras, luchando por la mujer y la niñez y sus derechos humanos, Ujú. trabajando con presidentes y líderes internacionales? Y usted también tiene un llamado. Estoy muy encantada cuando hablemos la primera vez y usted contó qué está haciendo y cuéntanos cómo ese nació y qué es su deseo, qué es su proyecto, su líder, es nombre de su proyecto, Ujú. ¿no? Entonces, estoy Correcto. encantada y me encanta la palabra encantada porque no hay palabra en inglés
por esta emoción. Entonces, ¿cómo Dios puso esta visión, este llamado en su corazón? Mm, ¿Y qué es? Cuéntanos. sí, pues después de tantos años de vivir en tanto dolor y más que todo es el no saber que hay otra manera de vivir, ¿verdad? Que es cuando tú ves a tu alrededor y tú ves que todo a tu alrededor es de una cierta manera, pues tu mente piensa que esa es la única manera para tu vida y eso es lo que tu vida, lo que Dios te ha dado. Y nos dejamos como en ese, nos quedamos en ese lugar diciendo, pues eso es lo que Dios me dio, aquí me quedo, ¿verdad? Cuando en realidad yo pienso de que a veces Dios nos pone en ciertos lugares o ciertas oportunidades o ciertas cosas que no entendemos, que en realidad no entendemos el propósito, pero Dios siempre tiene un plan más grande. Pues en mi edad de los 22, 23 años, yo no sabía cuál era ese propósito en realidad. Yo crecí yendo parte de iglesia, yo sabía de Dios, pero yo no conocía a Dios todavía. Y pues crecí yendo a la iglesia todos los días en El Salvador, todos los días se va a la iglesia, no hay nada más que hacer, pues vamos a la iglesia, ¿verdad? Pues en realidad fue algo bonito porque aprendí acerca de Dios, pero la diferencia de aprender de Dios y conocer a Dios son dos cosas completamente diferentes. Am, pues sabiendo de Dios, yo sabía que Dios me podía sanar. Yo me recuerdo a los 21 años, yo caí en mis rodillas en medio del agua, del mar, a las 2 de la mañana, ya derrotado y listo ya para dar mi vida a que el agua me llevara. Yo ya no quería vivir. Y yo me recuerdo gritándole a Dios al cielo y yo le gritaba, y eso es algo que en realidad nunca se me olvidará. Y yo le gritaba y le dije a Dios, si mi vida es la que quieres, pues llévatela, llévatela. Yo ya no quiero vivir, ya no quiero sufrir este dolor. Y nada pasó en ese momento más que un amigo mío vino y él me dijo, Eddie, vente, me dijo, sal del agua, me dice. No hagas esto, piensa en tu familia, piensa en tu mamá, piensa en el dolor. Y me dio esa esperanza en ese momento de que sí que pensara en algo más afuera de mí. Y pues eso pasó. Gracias a Dios no cometí algo de lo cual me podía arrepentir luego o que podía dañar muchísimo más mi vida. Am, pues pasaron años en los cuales yo estaba tratando de entender por qué es que esto me había pasado a mí. Pues para contarle, pasaron hasta los 26 años perdón, 25 años cuando yo me moví para Nueva York y mi vida estaba, probablemente la podía ver y decía, pues él vive bien, vive en Nueva York, está progresando en su vida, tiene buen trabajo. Pues emocionalmente yo estaba destruido, derrotado, tenía tanto trauma en mi vida que no sabía ni cómo comenzar a hablar. Pues una amiga mía me recomendó que yo fuera a hablar con un terapeuta y el miedo de hablar con un terapeuta, no le miento, fue algo que me estás diciendo que tengo que ir a hablar con un extraño, no, ni de loco. Pero a ese momento me recordé de que había muchísimos años en los que yo ya estaba tratando con esto yo solo. Y ya estaba cansado de sentirme completamente derrotado emocionalmente. Eso dije, ok, voy a ir y fui, pues ese proceso de ir a la terapia y poder entender mi sexualidad, el que es ser un hombre gay, ser un hombre que ha experimentado diferentes tipos de trauma durante mi vida, ya sea trauma por el hecho de que mi familia, muchísimos de mis tíos me rechazaban por ser gay, me hablaban palabras, me decían cosas todo el tiempo. Y siempre me miraban como que era de menos. También el pensar de lo que yo había experimentado en mi niñez y poder procesarlo con alguien, con un experto, poder hablar con ellos. Ese fue mi primer encuentro en el cual yo sé que Dios puso a esa persona en mi vida para que yo pudiera comenzar a procesar, porque yo no sabía todavía lo que venía después, lo cual es
un año, como un año después de que yo comencé a ir a terapia, mi mamá comenzó a ir a terapia. Y ella, eso le ayudó primero que todo a ella a entender, porque muchísimas veces los padres en Centroamérica, en México y muchísimos lugares no entienden, ¿verdad? ¿Qué puedo yo hacer al tener un hijo gay o una hija gay? Lastimablemente lo primero que sale es la Biblia, que cómo le podemos hablar bíblicamente para sacar eso de ellos. Y no funciona así, no funciona así. Es nuestro deber amar a nuestros niños y Dios tiene un propósito. Dios sabe por qué es que ha permitido que esas cosas pasen. Aún yo lo entiendo en mi vida. Yo amo a Dios, yo sigo a Dios. Y yo en realidad todavía no lo entiendo eso. Y es algo que yo sé que algún día lo voy a entender. Porque es que Dios permitió que mi vida yo naciera de la cierta manera y experimentara las cosas que he experimentado en mi vida. Pues ya después de que mi mamá había ido a terapia, ella me llamó y estaba muy agradecida por todo lo que yo había hecho en mi vida. Pues pasaron 3, 4 años y el año pasado habíamos ella y yo tenido una plática en la cual muchísimos de los jóvenes en El Salvador, en nuestra comunidad, porque ella es una copastora de una iglesia, le da un poquito de perspectiva, ¿verdad? Yo, un hijo gay y creciendo con una mamá de hijo de una pastora, ¿verdad? Era una relación en la cual teníamos que procesar muchísimas cosas juntos. Um, y pues ella me había contado de que había muchísimos jóvenes que estaban viniendo a la iglesia tratando de buscar ayuda, pero la ayuda que ellos querían no es solamente de que le hablaran de Dios y que le hablaran que si hubiera, que algo malo le iba a pasar si no se arrepentía a buscar a Dios. Ellos estaban buscando el amor. Eso querían. Querían amor, pues, pero algo que no podían ellos es procesar el trauma que ellos habían experimentado. So, mi mamá me dijo, ¿por qué no hacemos algo? No sé qué, me dice, pero hay que hacer algo. Y le dije yo, pues, ¿qué? ¿Y el terapeuta que usted vio le gustó? Y me dice, sí, el nombre de él es Gerardo. Y le dije yo, ok, pónganme en contacto en él, vamos a ver cómo podemos contratar para que Gerardo venga y les dé una charla en grupo a todos esos jóvenes. Y esa fue la primera vez que a mí se me vino a la mente que dije yo, wow, todo lo que yo he pasado me ha preparado emocionalmente para este momento exacto. Y fue en ese momento en el cual, ¿ah? Absolutamente. Sí, sí, Sigue, y sigue. fue en ese momento fue en el que vi en mi mente yo claramente, ok, las cosas más importantes que me han ayudado en mi vida son los líderes que causan muchísima influencia en mi vida, que me han ayudado a desarrollarme emocional, en liderazgo, que me han ayudado a prepararme en mi vida. Lo segundo es el poder procesar mi trauma emocional, lo cual me ha ayudado a desarrollar la inteligencia emocional para poder hacer decisiones mejores, para poder poner atención cuando hay señales de alguien que sea tóxico o alguien que me pueda causar daño. Y ya no poder tener que vivir en miedo, pero más que todo poder tomar control completamente de mi vida. Y me recordé de algo que había escuchado hace años, lo cual era que cada quien tiene un líder adentro de nosotros y a veces ese líder ha sido derrotado, lo han dañado emocional, le han hablado de manera que nunca le hubiesen tenido que hablar y yo tenía que buscar manera como despertar ese líder adentro de mí. So, de eso fue que nació el proyecto Tu Líder. Tu líder significa el líder adentro de nosotros. Habla acerca de eh, el líder que tenemos que incubar y ayudar y crecer, a amar y hablar de manera que podamos escuchar lo que él necesita de verdad. Y esa es nuestra niñez, es sanar nuestra niñez, sanar al niño que tenemos adentro y poder hablarle de manera que nunca nadie le ha hablado, poder amarlo de una manera que nadie nunca lo ha amado. Y dije yo, pues, ¿qué si pudiéramos hacer esto para ayudar otros jóvenes en El Salvador? ¿Qué si la posibilidad, tal vez, ¿verdad? De que si los jóvenes no tengan que crecer adultos para poder, cuando ya sean adultos, poder comenzar a sanar. Pero ¿qué si pudiéramos ayudarlos a sanar ahorita mientras son jóvenes?
Ujú. Eso preparará una generación de líderes para el futuro que son emocionalmente sanos, que están preparados para vidas más sanas y que van a crear comunidades más sanas. Y ahí está el regalo que yo siento que Dios me dio, el cual es poder experimentar todo lo que yo he experimentado en mi vida, para que yo sepa los resultados de vivir una vida llena de trauma cuando no ha procesado su trauma. Pero la otra vida ahora es la posibilidad de poder vivir una vida libre, sabiendo de que el trauma lleva tiempo para poder poco a poco ir quitando esos pedazos de daño que han dejado en nuestro cuerpo. Lleva muchísimos años, pero vale la pena. Y a veces no vale la pena solamente por nosotros, sino que por nuestros hijos, nuestros futuros hijos, nuestras generaciones que vienen adelante y poder decir, lo que mi abuela vivió con mi abuelo. Mi abuelo era abusivo, la abusaba muchísimo. Lo que mi mamá vivió con mi papá y con el esposo que tenía después de él, otra relación abusiva con la cual yo crecí. Él estuvo en nuestra vida como por 6 años. Él es el papá de mi hermanito y él fue completamente, verbalmente me abusaba todo el tiempo, me llamaba nombres y me decía cosas. Y esa era la figura de papá que yo tuve. So, muchísimas veces, ¿verdad? Todas esas cosas, digo yo, fue un castigo, tal vez, pero en realidad no fue un castigo, fue un regalo. Fue un regalo porque ahora me ha ayudado a ver la vida completamente diferente y más que todo es poder darle un poquito de esperanza a las personas de que sepan de que la vida de ellos tiene muchísimo valor y también tenemos el poder adentro para poder cambiar nuestras vidas y poder decir, ¿sabes qué? Ya es suficiente, ya basta. Ahora tomo control sobre mi vida. Y a veces tomar ese control es decirle a Dios, ayúdame, ayúdame para que pueda tomar control sobre mi vida o tal vez tú puedas tomar control, ¿verdad? Tal vez no estemos listos todavía para decirle, Dios toma control sobre mi vida. Está bien, pídele a Dios la sabiduría para que tú tomes control sobre tu propia vida, pero es de dejar de darle ese control a otras personas tóxicas que también en realidad necesitan ayuda mentalmente. Eso es bonito escuchar usted hablando sobre eso, porque es algo que como una persona quien ha sufrido mucho también, yo realizo que todas las cosas buenas y todas las cosas malas de mi vida, todos los trabajos que tuve, todos los logros que tuve, todos los fallecidos que tuve, es por eso, Ujú. es por ese trabajo. Entonces, actualmente es un camino bien hermoso. Lástimamente, sí, sufrimos, pero llegamos a un punto que juntamos con el Señor y Él empieza a sanarnos. Y a sanar no es algo instante, es una jornada por vida. Ujú. El día es un paso por paso, sanando. Sí. Es verdadero la escritura que dice, voy a decir en inglés, si usted puede traducir, that all things for good for those who love the Lord. Todas las cosas serán por bueno para esos que aman a Dios. Ya, entonces la cosa mala que ha pasado es lástima. Estamos en un mundo horrible, ¿verdad? Un mundo en que Ujú. Pablo es dueño del mundo hasta viene Jesucristo. Yeah. Y sufrimos esa cosa porque estamos en el mundo. Ahorita con COVID y esa otra locura que están pasando, somos traumatizados, pero es preparación. Cuando yo encontré a mi Mm. esposo, con quien ahorita en mayo celebramos 20 años de matrimonio, no es el primer que estaba drogadicto. Y Mm. lo encontró a él, estuvimos amigos practicando y él quería ser novios. Yo tuve terror porque yo soy sucia. Mm. No vale nada yo. Y yo actualmente tuve miedo, y yo cuento eso muchas veces a gente, está en mi libro, que si yo beso a él, que ¡pum! Dios va a mandar relámpago a matarme. Pero en oración Dios me dijo,
Yo no soy calificado a ser novia de un pastor. Pero Dios dijo, sí, ustedes son más calificados de otro porque usted conoce el corazón roto de una mujer abusida. Usted conoce Mm, el corazón de una mujer violada y embarazada. Usted conoce el corazón y la mente de una niña abusada. Entonces, las cosas en que encontramos sufriendo pueden estar nuestras herramientas para ayudar a otros en el futuro a sacarlos de la oscuridad. ujú. Que Dios verdaderamente va a usar los que están quebrados y ponerlos con una influencia, ponerlos en una posición en que Él puede usar ellos para sacar de la oscuridad otros, para dar, sanar a otros, ayudar con ese proceso. Y su proyecto Tu Líder, enfocar en los jóvenes, de sanarlos con visión de un futuro con más paz, más convivencia, más amor, menos abuso, es algo hermoso. ¿A dónde en El Salvador está su proyecto? Ahorita estamos en La Libertad, cerca de Lourdes. Fue donde yo crecí. Es el primer lugar en el que estamos trabajando, pero estamos en pláticas de también expandernos a otras partes como La Paz. Tenemos una organización que tenemos contacto con ellos, que ellos trabajan con muchos jóvenes por medio de deportes y pues ya tienen acceso a los jóvenes. Ya han creado esa confianza. Estamos hablando de potencialmente poder trabajar con ellos también. Y pues nuestra meta es poder expandir a otras partes también, de poder proveer recursos para que las personas puedan comenzar a transformar ese dolor que tienen, ese trauma, en un poder para poder comenzar a sanar primero que todo sus vidas. Y segundo que todo, potencialmente es las comunidades, ¿verdad? Tiene que comenzar, el sanamiento comienza en nuestras vidas, después continúa en nuestras casas y después continúa en nuestras comunidades, lo cual quiere decir que tenemos que comenzar primero que todo por dentro. Y sí, nuestra meta es poder expandirlo, ¿verdad? Pero mientras durante esta temporada, pues durante esta pandemia, nos estamos enfocando en la libertad. Uh-huh. Y yo he visto también está alimentando algunas familias, dando comida, ¿verdad? En El Salvador, Sí, esta, sí. este trabajo, mire, ve, con Dios, no hay límites de qué podemos hacer. El sueño Ujú, que tenemos es más pequeño de los sueños que Él tiene. Entonces, siempre luchamos a dar esa. Créanme, cuando el COVID está terminado y está bien para viajar, yo voy a ir a El Salvador. Somos vecinos. Yo voy a ir a El Salvador a ver su proyecto y te invito a venir a Honduras. Podemos hacer algunos eventos que usted puede practicar con el pueblo y será algo muy bonito. Es un placer a conocerte. Es un privilegio a tener usted hablando a nuestro programa Una Vida Sin Violencia. Yo te doy gracias de compartir su testimonio porque creo la cosa más poderosa son alguien contando su testimonio y eso toma mucho coraje y valor de tenerla capaz. Y una cosa que yo diga yo no me gusta la palabra víctimas. Mis clientes, yo ujú, digo, el día de que usted puede hablar sobre qué pasó a otros, es el día que ese no tiene control sobre ti. Ese no tiene no más poder sobre ti. Usted tiene el poder. ujú. Y te agradezco mucho. Y de estar aquí. Estamos cercando al fin del programa. ¿Algunos últimos mensajes, algo que quiere decir a mi querido pueblo hondureño y lo otro que van a escuchar a YouTube? ¿Qué mensaje, qué últimas palabras quiere dar usted? Primero, quiero agradecerle a usted, Gracie, porque el trabajo que ha estado haciendo por muchísimos años es el que me inspira a mí para poder embarcar y decir,
voy yo a, a dedicar mi vida a ayudar a las personas, lo cual yo sé que no es el llamado de todos. Pero muchísimas veces, ¿verdad? Tenemos que escuchar cuál es nuestro llamado. Yo siento que Dios tiene un propósito. Yo sé que Dios tiene un propósito para todas nuestras vidas. Cada una de nuestras vidas Dios tiene un propósito para ellas. So, si hay algo que me gustaría compartir, lo último es que nuestras vidas tienen propósito y Dios nos las dio para que seamos parte del plan de Él. Y ese plan es de victoria. Ese plan es de vida eterna, lo cual quiere decir que para nosotros poder disfrutar de eso, tenemos que estar disponibles a poder abrir nuestros corazones a Dios y a personas que Dios pone en nuestras vidas para ayudarnos a sanar. Porque Dios no viene siempre de manera que espiritual revelándose o tal vez aparece o lo escuchamos. No todos, Dios no nos habla a todos así. Muchísimas veces Dios nos habla por medio de amistades, por medio de familiares, por medio de personas en palabras. Pero lo bonito es que cuando comenzamos a escuchar esas palabras, sabemos diferenciar cuando es Dios que nos está hablando y Dios nos está dando un mensaje. Y algo que yo sé es que muchísimas veces nuestro dolor nos previene que nos protegemos nuestras vidas y decimos, pues tengo que protegerme de todos, ya sea bueno y malo. Es comenzar a ver, tener sabiduría o pedir sabiduría de diferenciar, esta persona viene a ayudarme o viene a dañarme. So deja que alguien entre en tu corazón y en tu vida a ayudarte a sanar. No estás solo. Para las personas que están escuchando, no están solos. No están solos. Habemos muchísimas personas en este mundo que hemos pasado por tal vez cosas similares, pero eso no quiere decir que lo que tú has pasado tenga menos o más valor. Es importante lo que te ha pasado, pero no quiere decir que lo que tú has pasado tenga que controlar el resto de tu vida. Amén. Esto es muy hermoso. Te doy gracias por estar conmigo y cuando voy a Nueva York, vamos a visitar, tomar un cafecito Sí. y gracias, Eddie. Gracias. Es bien bonito de que está haciendo. Estamos orando por ti y es bonito. Yo no tengo palabras. Yo admiro, ¿es correcto la palabra? Admiro. ¿Qué está haciendo especialmente por tan juventud que tienes? Mucha juventud están pensando en sí mismo o están atrapados en su sufrimiento. Y Dios puede levantarte y dar un propósito de vida y podemos hacer una diferencia futuro. Depende de nosotros. Entonces, a todos los oyentes, quiero dar gracias de escucharnos esta semana. La próxima semana regresamos con una vida sin violencia para fortalecer la familia, disminuir la violencia y fomentar una cultura de paz. Y recuerden, en la casa queremos abrazos y no pegos. Queremos palabras de amor, no palabras de feo. Y cuídate. En el nombre del Señor, muchas gracias. Muchas gracias.